Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas al día en una jornada calurosísima donde se esperan 34 grados como máxima en la capital y a esta hora ya tenemos 29 grados. Una jornada que ha estado marcada por las noticias policiales. Estaremos con la de Cerrona, un concejal de Maipú. También especies que fueron robadas desde el auto del diputado Johannes Kaiser. Estaremos con este desalojo a un jardín infantil antiguamente, pero que había sido ocupado desde hace 5 años por un autodenominado pastor que además albergaba a 100 personas. Con todas esas noticias estaremos en la jornada de hoy y comenzamos por lo que les decíamos. En una misma noche, 2 violentas encerronas se vivieron en la comuna de Maipú. En uno de los casos, la víctima fue un concejal de la Municipalidad de Estación Central, quien incluso fue golpeado. Y Sofía Carrizo nos entrega los detalles. Sofía, buenas tardes. Claro, Monse, y hay que destacar que no solamente fue golpeado, sino que apuntado con un arma. Esto ocurrió en la comuna de Maipú, intersección longitudinal con El Descanso, cuando a eso de las 23:40 el concejal de Estación Central del Partido Republicano, Francisco Rodríguez, estaba estacionado en ese vehículo de color blanco acompañado por una mujer. Todo bien, sin embargo, la historia cambia cuando aparece un furgón de color blanco. Se le posiciona al costado izquierdo, obviamente con el fin de impedir su salida, ¿no?, de ese lugar. De ahí descienden rápidamente 4 sujetos de una manera violenta. Bajan a la copiloto y en esa misma puerta ingresa al vehículo del concejal uno de los delincuentes. El concejal, intentando con el forcejeo, da marcha atrás, intentando salir. Sin embargo, ahí es bajado por parte de uno de estos sujetos, quienes lo golpean en reiteradas ocasiones en el piso. Se ve que le pegan varias patadas, pero ahí no termina esto, sino que al momento de subirse al auto, estos delincuentes, uno de ellos se baja del asiento del copiloto y lo apunta con un arma, y es de ahí que arrancan. Y bueno, ahí se puede ver bastante consternado al concejal de Estación Central. Mira, tenemos declaraciones, tenemos el relato por parte de la víctima, en este caso Francisco Rodríguez. Pasemos a escucharlo de inmediato. Estaba estacionado, me había bajado a comprar. Más o menos tuve 5 minutos estacionado cuando se acercó este furgón por el costado. Me bloquearon el paso y se bajaron 4 tipos con armas. Uno apuntándome en todo momento con un revólver en la cara, el otro se subió por el puerto del copiloto, forcejeamos, me bajaron del vehículo, se bajaron, le entregué las llaves, me agredieron igual. Como ustedes pueden ver, estoy totalmente empapado de sangre, tengo puntos en la cabeza, estoy golpeado por todas partes. En su vida, una vez que habían ejecutado el robo, aparentemente pierden el control del móvil y chocan con un árbol, y ahí es donde se dan a la fuga del lugar, y es momentos en los cuales Carabineros logra la recuperación del vehículo sustraído a la víctima. Lo que sí hay que recalcar también, Monse, que este concejal quedó bastante herido, fue trasladado al Hospital El Carmen para constatar lesiones, y no solamente queda con lesiones físicas, sino que también psicológicas, porque volver a conducir un vehículo o a enfrentarse a la realidad va a costar mucho más. Y tal como lo comentaba ahí Carabineros, el auto apareció horas después, bien lejos de ese lugar de la comuna de Maipú, en Cerro Navia. Y tal como lo está viendo usted, completamente chocado contra un árbol, quedó abandonado. Bueno, hay investigación en curso para dar con el paradero de estos sujetos, donde todavía no hay detenidos. Pero ojo, lamentablemente no es la única encerrona que ha ocurrido en Maipú en las últimas horas. Nos vamos a este caso. Vean las imágenes donde una cámara de un celular es el principal testigo y da cuenta de este hecho que ocurrió a eso también de las 11 de la noche y que duró aproximadamente 2 minutos. ¿Dónde pasó? Justo a las afueras del cementerio El Manantial, en la autopista Américo Vespucio, donde se puede ver donde se atraviesa un vehículo de color blanco al de las víctimas, la baja incluso a una de las víctimas, la siguen, la revisan para quitarle sus pertenencias y en cosa de segundo
arrancan. Un hecho lamentable que obviamente está siendo investigado y que marca lamentablemente la jornada en Maipú, en el sector poniente de la región metropolitana, donde sujetos utilizan otros vehículos para asaltar a personas que andan circulando en sus automóviles y los bajan, los intimidan, los golpean de una forma muy violenta. Mira, vamos a avanzar al siguiente caso, Monse, y hablábamos del caso del concejal de Estación Central, una autoridad víctima de la delincuencia. Pasamos a otra. ¿De quién estamos hablando? El precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario y también diputado de la República, Johannes Kaiser, quien fue víctima de un robo, donde también en el sector poniente de la región metropolitana, pero en esta ocasión fue en Pudahuel, cuando él, durante la mañana, cerca de las 7 de la mañana, se dirigía al Congreso Nacional, ahí por la ruta 68, pero decide detenerse en un servicentro Copec. Baja para pasar a comprar productos comestibles y en cosa de segundo, cuando finalmente se devuelve al vehículo, se percata de la situación. El vidrio trasero lateral estaba completamente roto y se percata que se habían llevado su notebook y también otras pertenencias personales. Ante esta situación, llama a carabineros, a quienes concurren al lugar, y también lo trasladan a la 27ª comisaría, la cual queda dentro del aeropuerto para dar antecedentes de este hecho. Mira, también tenemos declaraciones a raíz de este caso por parte del diputado. Pasemos a revisarlo a continuación. Bueno, tratando de evitar los tacos que se producen a las 8 de la mañana, salí relativamente temprano en dirección al Congreso. Paramos aquí en la bomba, en la Copec, que está en la costanera casi llegando a la 68. Y en cosa de segundos nos habíamos bajado, entramos al pronto. Y en cosa de segundos nos habían reventado el vidrio de atrás y me habían robado la mochila con el computador. Una lástima que los delincuentes se estén levantando tan temprano. ¿Qué quiere que le diga? Es bastante molesto, entre otras cosas, porque el daño al vehículo incluso supera el daño patrimonial sufrido. Claro, Monse, lo que sí hay que recalcar que el diputado no sufrió ningún tipo de lesión, solamente el robo de sus pertenencias ahí al interior del vehículo. Incluso nos contaba que pudo acceder a ver las cámaras de seguridad y se percatan también que había un vehículo, un Kia Morning, circulando, dándose vueltas dentro del servicentro con la patente oculta, donde descienden dos sujetos y ahí le rompen el vidrio y le sacan sus pertenencias en cosa de 30 segundos. Bueno, un hecho que está siendo investigado por parte de la sección de investigación policial de Carabineros. Pero vamos a cerrar este enlace, este despacho policial, con lo que les comentábamos anteriormente, de lo que marca la jornada de esta madrugada del día martes, las encerronas. La primera que ocurrió en Longitudinal, con el descanso, el que sufre este concejal de la comuna de Estación Central, Francisco Rodríguez, el cual es golpeado y apuntado con un arma. Se le quita el vehículo en cosa de segundos y de ahí este mismo aparece abandonado en la comuna de Cerro Navia. Y también del segundo caso, que ocurre con una separación de tiempo muy acotada, también en la comuna de Maipú, pero en esta ocasión en avenida Américo Vespucio, a las afueras del cementerio El Manantial, donde también la cámara de seguridad la cámara del celular es el testigo clave, el que da cuenta de esta situación. Incluso la misma vecina, al momento de percatarse de esto, piensa en ayudar. No es mucho lo que puede hacer, pero intenta socorrer a las víctimas. Así que esperemos que la policía pueda dar con el paradero de estos sujetos que marcaron la jornada finalmente policial en el sector poniente de la capital. Una cosa, Sofía, ninguno de los autos que participó en la encerrona a el concejal, ¿es algún auto de la segunda encerrona? No, porque son todos blancos, entonces ahí en el modelo me confundí. Sí. Porque podría haberse creído eso en un principio. El del concejal era un furgón que aparece justo al ladito, y al final también el auto del concejal aparece chocado, y el segundo eran como dos jeeps blancos que se puede apreciar a través de la cámara. Mismo color, pero no mismo modelo, al menos lo que se puede apreciar a través de las dos cámaras que dan cuenta de los hechos. Así es, complicada noche entonces la que se vivió en Maipú. Gracias, Sofía. Bueno, y en otras noticias, más de 100 personas fueron desalojadas de un jardín infantil que estaba tomado hace 8 años.
Este recinto, ubicado en San Bernardo, acabó convirtiéndose, por un lado, en un templo evangélico, en una suerte de hospedería, pero también en una suerte de basural. Más detalles los tiene Dani Linares. Dani, buenas tardes. Claro que sí, tenía muchos destinos ese uso de ese equipamiento, ese terreno, pero nunca pudo concretar para lo que fue construido, ser jardín infantil, porque la verdad es que una vez que está en obra esta construcción, la empresa a cargo de las obras se quiebra y queda un vacío, ¿no?, en lo administrativo de quién se hace cargo de terminar esa construcción. En primera instancia se había señalado que debiese haber sido la Junji, pero luego esos dineros fueron traspasados al municipio. El municipio no contaba con los recursos en aquella época para poder continuar con la obra y eso determinó en que ese espacio quedara completamente abandonado hace 8 años atrás. Espacio propicio para que personas comenzaran a utilizarlo, para que pudieran quedarse ahí, y ahí viene el rol de este supuesto pastor, un supuesto pastor evangélico que utilizaba este terreno donde traía, ¿no?, por motivos de fe a personas a residir a ese lugar. Él las mantenía ahí, además les cobraba por residir al interior una suerte de comisión por venta, porque les entregaba algunos enseres, artículos de aseo que ellos debían ir a vender a la calle y posteriormente entregarle a él las ganancias o parte de las ganancias por el hecho de poder entregarles un espacio para residir en aquel sector que daba como opción un templo evangélico, una situación de fe que incluso exhibía un cartel con un rol de personalidad jurídica, falsificando el logo del Ministerio de Justicia para poder suplementar, digamos, esta farsa que se fue construyendo durante tanto tiempo y que mantuvo cautivo en esa zona más de 100 personas. Hoy, al momento del desalojo, a eso de las 6 de la mañana, solamente quedaban 12 personas porque esto se fue avisando con tiempo, como lo exigen los procesos legales, donde la debida notificación fue de días antes. Posteriormente, finalmente el municipio también se hizo presente en el lugar. Tiempo que además le dio a este supuesto pastor de huir. De él se desconoce el paradero, se desconoce también los motivos o si bien si se va a instalar o no en otra zona. Decía el alcalde hoy por la mañana que ya tienen cierta información que utilizando otros terrenos abandonados de privados y públicos que tiene la comuna, eventualmente podrían ocuparlos para poder residir y pernoctar ahí y levantar un nuevo espacio como el que tenía este jardín infantil, que tenía bastante molesto e incómodo a los vecinos por los delitos asociados, por los olores también que emanaban del lugar, las fiestas, una serie de problemas que hacía de alguna manera invivible esa zona ahí en el barrio de San Bernardo. Escuchemos las declaraciones de los vecinos del lugar. La pantalla primero fue una iglesia, ya después empezó a llegar de todo, aquí pasó de todo, droga, prostitución, narcotráfico. Yo entiendo que ellos necesitaban un lugar para vivir, pero el asunto era que era muy peligroso. Sí, mire, sabe que a los chiquillos aquí no se les niega que tengan un techo, pero que seamos limpios, porque estamos en un techo gratis. Estábamos en un techo gratis, pero no eran limpios. Mucha gente de aquí pasaba a recolectar basura, se les dijo muchas veces, y yo soy una de las que peleo por eso. Y se les decía, loco, no dis vuelta a la basura. El descontento de los vecinos del sector de San Bernardo que clamaban por una solución, que dicen del municipio esta debe ser definitiva y para eso se van a instalar ahí guardias privados durante todo este proceso. Una vez que se desalojó el lugar, proceda la limpieza del mismo, además del catastro del inmueble, cómo se encuentra, si hay daños estructurales o no, si se puede volver a construir sobre aquello o hay que derechamente demoler por el mal uso que ha tenido durante estos últimos 8 años. Una vez que ya tengan esa información, se va a poder levantar una mesa de trabajo junto al Servicio Local de Educación. Recordemos que en esa zona de la región metropolitana ya se han trasladado las dependencias educacionales hacia los servicios locales, por ende ahora es ese ente el que deberá determinar si es necesario o no la construcción de un jardín infantil en aquella zona. Desde el municipio señalan que van a empujar que ese espacio sea utilizado por un jardín porque son las necesidades que tienen hoy los vecinos de aquel sector de San Bernardo. Escuchemos las declaraciones de las autoridades, tanto del municipio como de Carabineros, que lideraron este operativo bien temprano hoy por la mañana. Por lo que sabemos, habían dos divisiones internas, una donde estaba este grupo evangélico y al lado donde había gente en situación de calle, donde había consumo de droga y había de todo.
Y en el grupo de evangélicos lo que sabemos es que llegaban personas, pero personas que también aparentaban al interior tener un comportamiento idóneo, pero a pocos metros de acá, robos, intentos de droga, de drogadicción, alcoholismo, sobre todo en esta plaza tan hermosa que está acá al frente, que generalmente era tomada por ellos. Se viene trabajando ya hace varias semanas ya el tema del desalojo, buscando un momento más propicio, obviamente. Al interior es una fuente de escombros ya completo, donde obviamente las personas que habían tomado el recinto se dedicaron todo este tiempo a lo que es la acumulación de basura. Así es, algo que se necesitaba hace bastante tiempo, Dani, que lo pedían los vecinos, que como señalaban ahí, esto era un foco no solamente a nivel sanitario, sino que también ellos se denunciaban que era un foco de violencia, un foco de delincuencia. Bueno, pero el pastor, quien se toma esta casa y que finalmente al parecer las arrendaba todas las dependencias al menos por 5.000 pesos en la noche, de él no se sabe nada. Así que hay que esperar entonces qué es lo que viene, porque ahora el municipio se hará cargo de este lugar. Dani, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes. Bueno, y una brutal, esto es impresionante, porque esta es una agresión que sufrió una profesora por parte de un alumno. Esto ocurrió en la región de Ñuble, en el liceo de Trehuaco. La mujer quedó en estado grave con una fractura en el cráneo, así que vamos a estar luego con esa información que la verdad ha sido algo condenado transversalmente y que ha causado la verdad que mucha alarma en toda la comunidad, porque la profesora hoy día se encuentra en estado grave. Vamos a estar luego con esta noticia, pero vamos de inmediato a un operativo que realizó la PDI para desbaratar una organización dedicada a la producción y venta de armamentos y explosivos. Toda la información la tiene Ivania Echeverría. Ivania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de un gran operativo que se realiza el viernes pasado aquí en Antofagasta. Operación Lauman es el nombre que le puso la Policía de Investigaciones y en donde participaron más de 70 efectivos, incluso provenientes de otras ciudades del país. Tú lo decías, se trata de una red que se dedicaba a la modificación, a la fabricación y a la venta de armas de fuego y también de municiones. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de arma. Si bien habían, por ejemplo, revólver, también habían armas incluso de guerra, más de 9.000 cartuchos de diferentes municiones, la mayor parte de eso precisamente también en munición de guerra. El fiscal mencionaba que este tipo de munición incluso puede fácilmente atravesar, por ejemplo, vehículos blindados o incluso la protección que suelen utilizar las policías en los diferentes operativos. Este era un verdadero polvorín y estaba inserto en pleno barrio residencial, frente a un establecimiento educacional, a una cuadra de una escuela municipal y a pocos metros también de una universidad. La verdad es que el peligro era inminente. Una armería ilegal que funcionaba entonces en pleno barrio residencial de Antofagasta y que tras una investigación de poco más de 2 meses quedó al descubierto y finalmente se logra la desarticulación de esta organización. 4 personas resultan detenidos. Un hombre de 79 años, su hijo de 55 y otras 2 personas que en pocos minutos más van a ser formalizadas precisamente por la ley de armas. Tenemos declaraciones al respecto, escuchemos. Se logra la desarticulación de esta red que se dedicaba a vender, transformar y modificar armamento. Se producía la fabricación de armamento propio, tanto de las armas de fuego como la munición que era ocupada para concretar la utilización de las armas. Lo que tenemos hasta ahora son más de 9.000 cartuchos de distintos calibres, tratándose de elementos que están prohibidos y controlados por la ley y que evidentemente prácticamente en toda su mayoría no tenían ese tipo de autorización, estaban destinados al mercado negro.
armas de fuego, municiones, ojo que también se encontró material para la fabricación de chalecos antibalas. Más de 300 de estos se pudieron haber fabricado precisamente con los elementos encontrados. Y no solo eso, habían más de 15 kilos de pólvora, habían precursores químicos, incluso cianuro, y además una granada y unas 20 camisetas aproximadamente, que son las que se le suelen poner a las granadas también para que éstas tengan mayor letalidad. La verdad es que una situación bastante compleja que se detecta, yo decía, en pleno barrio residencial. Era un verdadero polvorín y que por supuesto pudo haber puesto en peligro a muchas personas. Por ahora, yo decía, se está esperando la formalización de cargos de estas 4 personas y se está también realizando la vinculación precisamente con Fiscalía para determinar si alguna de estas armas o municiones pudiesen estar involucradas en algún tipo de delito que hubiese ocurrido, tanto aquí en Antofagasta como en otro punto del país. Claro, Ivania, muchas veces se ha preguntado dónde salen las granadas que se han encontrado en incautaciones, incluso en algunos ataques que hemos visto que se hacen con granadas. Bueno, quizás aquí está parte de la explicación del origen de este tipo de armamento. Ivania, entonces, gracias con la noticia que está ocurriendo desde Antofagasta. Y nos vamos a la región de Valparaíso, donde un carabinero fue apuñalado al interior de una micro. El policía estaba de civil, estaba junto a su hija, intervino en una pelea y ahí fue atacado. Desde Valparaíso, entonces, nos informa Patricia Flores. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Montserrat, tú bien lo señalas, por lo menos aquí la información partió desde muy temprano con ese tipo de situación que ocurrió precisamente en el lugar donde estamos el día de hoy, Playa Ancha, en un paradero de bus, el momento en que microbús al interior de él se produce esta agresión que terminó con este carabinero quien se encontraba de civil rumbo a dejar al colegio a 2 menores heridos tras una discusión entre un hombre y una mujer. ¿Qué ocurrió? Él intervino y es ahí cuando todo cambia totalmente de ritmo. El hombre con un objeto cortopunzante lo ataca y finalmente lo hiere en la parte torácica, pero también en el brazo. Eso produjo que un dispositivo de carabineros se pusiera a disposición y posteriormente trasladara al funcionario hasta un recinto asistencial que derivó en el Hospital Carlos Van Buren y que, según también entendemos, tras ser estabilizado, se logra también que se determine su traslado hasta el hospital de la institución en Santiago. Todo esto en una dinámica que mantiene en este punto el paradero acordonado, vigilado también por parte de funcionarios policiales y a la espera de que lleguen otras entidades para poder periciar el sector. La dinámica de los hechos claramente alertó no solamente a la comunidad, sino que también a sus familiares, quienes llegaron hasta el recinto asistencial. Fuera de cámara nos dijeron que la situación los preocupó, no quisieron hablar al respecto, sin embargo dejaron la vocería de la institución todos los antecedentes que nosotros hemos podido recopilar hasta ahora. Por supuesto que conversamos porque llegamos hasta acá el testimonio de un familiar, pero también de la comunidad, quienes señalan que esta situación es un hecho que los pone en alerta en un lugar que ha sido caracterizado como residencial. Esto ocurrió a eso de las 7:20 de la mañana, ustedes comprenderán, en un horario completamente escolar, en donde se suelen ocupar este tipo de transporte para el traslado no solamente de escolares, sino que también de trabajadores que van desde la parte alta de Playa Ancha hasta el centro de Valparaíso e incluso a los colegios que están a los alrededores. Pero sin mayores preámbulos, por supuesto, que yo los invito a escuchar más información al respecto ante esta situación que entendemos dejó a un detenido, a un hombre de 23 años de nacionalidad chilena y que debiese pasar a control de detención. Pongamos mucha atención. El tipo de la nada aparece con un cuchillo y procede a apuñalarlo. Ahí había un forcejeo y en ese tanto llega carabinero en moto y de civil también llegaron y por supuesto el RP. Venía con sus niñas nosotros las conocimos, ellos son clientes, entonces eso te afecta. Ese es el testimonio que recopilamos y es principalmente lo que señala en este caso una vecina, que eso los afecta y cómo no, si hay que entender que toda esta dinámica ocurre en un horario en donde la ciudad ya empieza a entrar en funcionamiento. ¿Qué ocurrió posteriormente?
Finalmente los carabineros llegaron hasta acá, lograron bajar, en este caso del microbús, a este hombre que agredió al funcionario, que posteriormente fue trasladado hasta el recinto asistencial. Tenemos mayor información durante esta jornada también, por supuesto, que la general Patricia Vázquez llegó hasta el recinto hospitalario, visitó en este caso al funcionario, quien se encuentra ya estable, siendo monitoreado minuto a minuto por parte de los funcionarios médicos, para cerciorarse de esa manera que la evolución siga favorable en este caso. Los invitamos a escuchar, por supuesto. En trayecto desde su casa a dejar a su hija al colegio y a su hermana, se ve enfrentado a una riña dentro de un bus de locomoción colectiva, donde un hombre estaba agrediendo a una mujer. El carabinero trata de intervenir y este antisocial saca un arma cortopunzante y lo hiere lamentablemente en su tórax y en parte de su antebrazo, lesionándolo también en su mano. Este funcionario está fuera de riesgo vital, tuvo una lesión torácica, que nosotros la denominamos un traumatismo torácico, que debe ser observado porque en primera instancia no habría un mayor compromiso de sus pulmones, pero las horas nos van a decir si efectivamente esto se mantiene así o se puede agravar. Escuchábamos en este caso el parte médico, muy importante para poder también entregarles a ustedes la información que en un primer momento era bastante confusa y que principalmente generó muchas preguntas con respecto a esta situación. Ahora la sensación que queda es lo más importante, esta sensación de inseguridad en otro tipo de acontecimientos que también en otras jornadas nosotros hemos dado a conocer. Ahora fue un carabinero quien actuó en civil, claramente, quien alertado por esta discusión al interior del microbús decidió actuar, aún así siendo acompañado por dos menores. Estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Entendemos que ahora este camino sigue en paralelo la acción judicial por parte de la institución, una querella que se nos dio a conocer que ha sido presentada, pero también lo que puede ocurrir con este sujeto que finalmente fue detenido por los funcionarios y que está en paralelo a la condición del estado de salud estable, en este caso del funcionario agredido. Bien, Patricia, gracias por la información. Y una nueva agresión a un conserje se registró en un edificio de la capital, en Estación Central. Una persona externa al condominio le lanzó, oiga bien, un extintor al conserje. Retomamos contacto con Sofía Carrizo. Sofía. Claro, Monse, y las imágenes son bastante fuertes y da cuenta de una nueva agresión a conserjes. Esto ocurrió, eso sí, hace un par de días atrás en la comuna de Estación Central, en calle Toro Mazote, en un edificio de varios pisos. Esto pasa durante el sábado 9 de marzo, a eso de las 3 de la madrugada, cuando el conserje estaba en su turno normal. Y es ahí cuando ingresa este hombre extranjero, ingresa a la mala porque él no era ni residente ni visita. Sube a uno de los pisos, al tercer piso aproximadamente. El conserje ante esta situación lo sigue porque percibe que podría cometer algún eventual robo. El sujeto, enojado, baja y es ahí cuando agarra un extintor, Monse, y lo tira contra una mampara de vidrio que es para que utilizan los conserjes por temas de seguridad. Los vidrios caen y con uno de esos vidrios lo intimida en el cuello, lo tiene agarrado y completamente amenazado. Y no solamente quedó en eso, sino que también lo roció con una especie de líquido. Un hecho gravísimo que ocurre en ese lugar, que es finalmente un recinto privado y que este sujeto no dimensionó la fuerza también que tiene en contra de este conserje, que lo vemos que se ve muy complicado. Mira, tenemos declaraciones por parte de vecinos que, si bien muchos no lo vieron, no lo escucharon porque a esa hora estaban durmiendo, pero sí se enteraron al día siguiente y lo condenaron rotundamente. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Grave, sí, esto, bueno, no solo está pasando en Estación Central, sino que en todos los edificios
hay mucha delincuencia, uno no sabe quién entra, quién sale. Preocupante el hecho de cómo violan las medidas de seguridad, porque si bien es cierto es una comunidad cerrada, un espacio cerrado, aún así violaron todo y entraron y delinquieron. Lo que sí hay que rescatar, que nosotros fuimos durante la mañana, preguntamos cómo está el conserje, este hombre adulto mayor, nos decían que él está con licencia, no ha retomado sus labores en ese condominio, un hecho gravísimo y que abre nuevamente el debate y los cuestionamientos en torno a los ataques a conserjes que son completamente injustificados. Lo que sí hay que rescatar, que este hombre extranjero fue detenido y bueno, hay una investigación en curso, Monse. Así es, impactante las imágenes, muy fuertes y bueno, es de esperar que se recupere también el conserje agredido. Hacemos una pequeña pausa, nos separamos un instante, regresamos con más noticias aquí en 24 horas al día. Bueno, y les contamos que una multitudinaria manifestación se realizó en Rancagua tras el asesinato del matrimonio de graneros. Desde la Federación de Agricultores de O'Higgins anunciaron un ultimátum si las autoridades no escuchan sus peticiones. ¿Cuáles son estas peticiones que pasó esta mañana? Nos cuenta Rodrigo Sideraki. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Efectivamente, se realizó una manifestación llamada Por la Paz en recuerdo de Carolina Callejas y Rodrigo González, que recuerdas prácticamente hace una semana fueron asesinados en su domicilio en Graneros. Un grupo de personas se reunió aquí en la Plaza Los Héroes, donde dieron a conocer una cantidad importante de peticiones que van a ser entregadas al gobierno, entre ellas que tienen directa relación con la mejora en la seguridad y en las penas para quienes delinquen en distintos puntos del país y sobre todo en las zonas rurales. Hubo bastantes discursos de personas que, representantes del colegio donde trabajaba Carolina Callejas, también gente del campo y personas que vivían cerca de su vivienda al momento que fueron cometidos estos hechos. Pero también el mundo agrícola ha hecho una advertencia que deben mejorar efectivamente las condiciones de seguridad en el campo, de lo contrario tendrán que tomar medidas de fuerza. Vamos a escuchar declaraciones que obtuvimos hace pocos instantes. Terminó esta actividad aquí en la Plaza Los Héroes de Rancagua. Por el dolor y el sufrimiento que hemos estado todos metidos en esto, con esta muerte macabra de este matrimonio. El tema de la delincuencia ya nos tiene desbordados. Estamos hoy día dedicados a poner rejas más grandes, alarmas más grandes, vivir atemorizados. En un plazo de 24 horas se nos convoque tanto con el Parlamento y con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a sentar en una mesa para que nos propongan un plan de seguridad. Si no, nosotros los agricultores ya lo tenemos consensuado, vamos a tomarnos las carreteras. Bueno, esas son las advertencias de los agricultores de la región de O'Higgins, pero en esa misma línea también Antonio Walker, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, también está señalando que todo comenzó con algunos robos en zonas agrícolas y se está transformando en acciones violentas como los homicidios que hemos visto durante los últimos días aquí en la región de O'Higgins. El lunes de la semana pasada fue encontrado muerto un hombre en las cercanías de Pelequén y posteriormente el homicidio de este matrimonio en la comuna de Graneros. ¿Qué señaló Antonio Walker respecto a este tema? Escuchamos sus declaraciones. Lo que parte hace varios años como simples robos de insumos está terminando en la narcoagricultura y está terminando en asesinatos brutales como los que tuvimos en Granero y donde como país, donde como Estado no hemos podido proteger al 30% de la población que vive en comunas rurales. Bueno, en cuanto a la investigación, efectivamente hasta ahora no hay detenidos. Es una investigación que está realizando el Ministerio Público en conjunto con varias brigadas de la Policía de Investigaciones. Y también anoche le mostrábamos en exclusiva imágenes de cómo fue la dinámica tras el homicidio de la pareja, en la demora, en la llegada fundamentalmente de carabineros, aproximadamente 55 minutos, pero también el contraste y en la rapidez que llegó el SAMU cuando efectivamente ya no había mucho por hacer en el lugar. Y
Y por otra parte, también otra de las situaciones que está investigando la Fiscalía es el tránsito de los delincuentes al interior de los predios antes de llegar a la vivienda. Caminaron aproximadamente 1,5 kilómetros, pero lo que llama la atención es que durante la noche deberían ser personas que conocían efectivamente la zona. Al menos uno de ellos transitar de noches por campos en la oscuridad, tienen que saber de alguna manera cómo es la zona, de qué manera y en qué predios estaban transitando. Parte de la investigación que sigue y que avanza de manera absolutamente reservada aquí en el Ministerio Público de O'Higgins. Así es, una investigación también que habría llevado a la intervención en una población, a un allanamiento, al parecer, Rodrigo, en una población de graneros durante esta mañana, ¿no? Bueno, efectivamente hubo un allanamiento en la mañana que hubo mucha inquietud respecto a si tenía relación directa con este hecho. El Ministerio Público ha descartado que tenga relación con este doble homicidio. Se trata de una investigación paralela que lleva Carabineros y tiene directa relación con un robo a una armería en el mes de febrero aquí en la comuna de Machalí. Y el allanamiento precisamente está en busca de esas armas y además en manos de quién efectivamente está este armamento. Aparentemente hay una persona detenida, pero el Ministerio Público salió a aclarar que no se trata directamente del caso que se está investigando, pero todo puede ser parte de una arista nueva que se puede abrir respecto a lo sucedido en la comuna de Graneros. Bueno, importante aclaración entonces, Rodrigo, muchas gracias por la información y ahora nos vamos a la región de Ñuble. Una brutal agresión sufrió una profesora por parte de uno de sus alumnos. Esto ocurrió en el Liceo de Treguaco. La mujer quedó en este momento en estado grave, con una fractura en su cráneo. Una noticia, la verdad, que ha conmovido a la región y ha puesto en alerta, la verdad, que a todas las autoridades de educación. David Yáñez nos entrega detalles. David, buenas tardes. Efectivamente, consternación. Ese es el calificativo que podríamos dar a la situación que se está viviendo acá en el Liceo Bicentenario de Treguaco, que es precisamente donde ocurrió esta situación a primera hora de ayer. Esto fue cerca de las 9:30 de la mañana, cuando en la sala de uno de los primeros medios estaban iniciando la clase de matemáticas a las 9:30 horas cuando ocurrió esta situación. Fue, de hecho, la profesora de matemáticas que estaba realizando clases, estaba sentada en su pupitre cuando este alumno, un joven de 14 años, un adolescente, que en todo caso, según nos comentaban, de hecho, tanto su madre como sus compañeros, mide 1,82 m, así que solamente tiene la edad. Sin embargo, tiene un cuerpo bastante más grande respecto a su edad. Se enojó respecto a la situación que estaba ocurriendo, tomó un palo de un escobillón y le habría pegado al menos 3 veces a la cabeza de esta profesora, quien salió caminando. De hecho, le habría podido pegar una 4ª vez si no fuera porque un amigo de él, un compañero que conoce la situación en que se encontraba este adolescente, que de hecho tiene trastorno de espectro autista, quien lo tomó, lo sujetó y fue en ese momento donde, según dice la madre, él se dio cuenta de lo que había hecho. Fue trasladada primero hasta el consultorio local, luego a Chillán, ahora se encuentra en el Hospital Clínico del Sur en Concepción, siendo sometida a análisis con un TEC cerrado, y se espera en el sentido que en las próximas horas incluso podría haber una intervención quirúrgica. Hay consternación acá en el liceo. De hecho, los profesores, si bien reiniciaron las clases durante esta mañana, fue clases de reflexión. Leyeron un comunicado, de hecho, durante esta mañana respecto a lo sucedido. Escuchemos. Rechazamos categóricamente cualquier hecho de violencia, física o verbal o psicológica, y a su vez nos indigna profundamente la indefensión que enfrentamos como docentes, tanto a nivel nacional como local. La madre de este adolescente de 14 años, quien llevaba, según nos confirmaron, 8 días en clases, y había tenido clases en un establecimiento educacional que queda justo al lado. Dentro de Treguaco solamente hay 2 establecimientos educacionales, uno básico en el área urbana y uno media, este es el único de educación media en la comuna. Ya en el de educación básica había sido diagnosticado respecto a su situación de trastorno de espectro autista, y esos antecedentes
se lo había hecho llegar al establecimiento educacional. De hecho, se encontraba muy consternada, no solamente por la situación de la profesora, por la actitud de su propio hijo, sino también por algunas amenazas que llegaron a través de redes sociales. Escuchemos lo señalado por la madre. Supuestamente la profesora le había dicho que tenía que trabajar, vaya a trabajar o no trabajar, y con eso él colapsó. Y va y dice, bueno, él en su, digamos, lo que recuerda, dice, porque igual fue un minuto que se le nubló todo, que sí tomó el palo del el escobillón, digamos, el escobillón que estaba en la sala y le había pegado a la profe. Yo estoy muy apenada por la profesora y pido igual disculpa y perdón por lo que pasó, lo que hizo mi hijo. Yo no lo avalo en ningún sentido, porque siempre he tratado de hacer lo mejor por él, llevarlo a sus controles con psicólogo, y igual lo había visto el neurólogo el año pasado, pero más allá, él nunca había hecho algo así. Digamos, sí había tenido problemas con sus compañeros cuando más chico, pero había ido avanzando, pero jamás había levantado la mano a una persona adulta. Se encuentran en evaluación las lesiones sufridas por la víctima, puesto que si se tratara de lesiones leves, el alumno de 14 años no tendría responsabilidad penal. Sin embargo, si se tratara de lesiones menos graves o graves, se evaluará posteriormente su formalización, ya que los hechos son materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones. De hecho, la Policía de Investigaciones ya está realizando parte de esta investigación penal para establecer los detalles de este incidente, pero lo primero que se hizo acá tiene que ver con la evaluación del mismo establecimiento educacional. La Seremi de Educación de Ñuble llegó hasta este sitio durante esta mañana, al igual que la Superintendencia de Educación. Se ha iniciado un sumario para establecer los detalles de lo sucedido. Hay preocupación entre el Colegio de Profesores por la situación vivida por esta docente, por la indefensión en la que se encuentran, y de hecho hubo una manifestación durante esta mañana donde pegaron algunos carteles donde estaban pidiendo el avance de los proyectos de ley en el Congreso que tienen relación precisamente al tratamiento de personas con necesidades especiales en establecimientos educacionales y también las políticas internas. Se indicó en este lugar que se aplicaron los protocolos establecidos, sin embargo, esto aparentemente desde el punto de vista de los profesores no fue suficiente. Hay una profesora en este momento que está aún en evaluación médica en un hospital de Concepción, mientras aquí en Trehuaco continúa la comunidad consternada. Es que es muy complejo este problema, David, porque por un lado es muy importante la integración, por ejemplo, de los niños con trastorno de espectro autista, pero también las profesoras y los profesores muchas veces no dan abasto. Entonces ahí se plantea la necesidad de profesores auxiliares en los cursos que puedan ayudar a justamente el profesor a enfrentar una realidad tan distinta de cada uno de los niños, ¿no? O adolescentes. Así que el problema queda planteado. Te damos gracias, David, y vamos a pasar a otras noticias porque el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó la investigación por la filtración de chats entre la diputada Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hasler. De esta manera, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, se hará cargo de la indagatoria que hasta hoy estaba en manos del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Recordemos que las conversaciones entre Cariola y Hasler fueron recuperadas por la PDI a través de un sistema forense llamado Cerebrite Reader en el marco de la investigación por el denominado caso Sierra Bella. Sin embargo, los chats fueron posteriormente filtrados, aún no se sabe el origen de la filtración, y dados a conocer a la opinión pública, lo que ha generado diversas críticas al Ministerio Público en torno al control que tiene sobre la información obtenida en investigaciones. Según informaron desde la Fiscalía, Perivancic va a indagar los presuntos delitos de violación de secreto que se habrían cometido por la filtración de antecedentes a la prensa el día sábado 15 de marzo. Escuchemos. Le voy a dar una declaración. La noticia que yo fui removido es absolutamente falsa. El caso Chinamart que atañe a la diputada Cariola la sigo llevando yo. La noticia es que efectivamente la causa por filtración, que yo mismo inicié de oficio por artículo 19, obviamente fue designado otro fiscal regional por el mínimo de objetividad. Eso es lo que puedo decir. Usted continúa con los demás, ¿cierto? Exactamente.
Importante información entonces, todo lo que tiene que ver con la filtración, que es una investigación interna también que tiene que llevar adelante el Ministerio Público, va a estar a cargo de la fiscal de Valparaíso, Claudia Peribancic. Y bueno, vamos a ir a temas de salud porque hay preocupación por el aumento de la circulación de virus respiratorios en nuestro país. Las autoridades están llamando hoy día a los niños y niñas que se vacunen antes de la llegada del invierno. Soledad Rodríguez nos cuenta más. Soledad. Hola, ¿qué tal? Claro, es importante mencionar que en el hemisferio norte la temporada de invierno, la circulación de virus se vio muy potente con casos de gravedad. En Estados Unidos, por ejemplo, murieron cerca de 100 niños producto de la influenza. Por eso el llamado es a vacunarse. Ahora bien, esta temporada tan agresiva no se veía desde el año 2010-2011 cuando surgió la cepa de influenza A. Pero cada 4 o 6 años ocurre que se producen brotes de forma más intensa, ¿cierto? Y por eso es que hoy en día el llamado, la alerta a vacunarse. Ahora bien, en general, la tasa de vacunación en niños y niñas en Estados Unidos es cerca del 46%, pero en nuestro país estamos bordeando cerca del 70-75%, por eso es que si bien existe la conciencia, ¿cierto?, de vacunarse, el llamado es a hacerlo. Ahora, los quiero invitar a que pasemos a escuchar una declaración de una doctora especialista broncopulmonar en niños que nos entregó mayor información con respecto a este cuadro viral, ¿cierto?, en niños y niñas. Es importante recordar que la vacuna previene los casos graves de influenza. Yo me puedo contagiar igual con influenza, pero va a ser un resfrío común o una gripe común. Estos grupos son de riesgo, los niños de 6 meses hasta los 10 años, porque tienen todavía un sistema inmune que no es competente, que no es capaz de defenderse de forma agresiva contra este virus que es tan agresivo y tan grave. Por eso que debemos tener claro que hay que vacunar lo antes posible y no esperar necesariamente a que vayan a vacunarlos al colegio. Claro, el objetivo es lograr el 75% de la población objetiva. Dentro de esta población objetiva están los niños entre los 6 meses de edad hasta quinto básico, para así poder lograr esta inmunización, ¿cierto?, lo antes posible, es decir, antes de que se produzca el pic de influenza. Ahora bien, si bien existe un programa, ¿cierto?, una calendarización de todas las escuelas de nuestro país para que vacunen, el llamado, como decía la doctora, es a hacerlo de forma particular, no solo en hospitales, sino que también en los CEFAM o en puntos de vacunación. Por ejemplo, aquí estamos en uno del Ministerio de Salud ubicado en Monjitas, donde usted puede venir de forma gratuita, sin pedir hora, a vacunarse. Pero pasemos a escuchar declaraciones de la subsecretaria que se refirió al respecto. Depende del nivel local, cuál es la fecha exacta en la cual va a ir el equipo de la atención primaria de salud a vacunar a los niños en población escolar. Ahora, eso no quiere decir que las familias tengan que esperar a que eso ocurra. Es decir, que hay alguna familia que quiere adelantarse a eso, pueden ir a los centros de vacunación sin necesidad de que haya pedido una hora previa y puede ir a cualquier centro de vacunación que le quede más cómodo. Hay más de 1000 puntos de vacunación en todo el país y las familias podrían llevar a sus hijos a cualquiera de estos. Claro, la vacuna tarda cerca de 15 días en lograr la inmunización, por eso es que se adelantó la campaña para justamente lograr este efecto de protección antes. Y también mencionar que si su hijo, por ejemplo, está resfriado o resfriada, sí puede vacunarse, lo que no es cuando presenta síntomas de fiebre. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de padres que se refirieron a este proceso de vacunación que estamos viviendo. Mejor venir a vacunarlas que después estar el invierno con una enfermedad más fuerte. La vacuna hace que sean como casi un resfrío común. Y cuando el sistema se satura, algo que puedes manejar en la casa, la verdad es que se vuelve complicado. Entonces, claro, por eso me preocupa y los traigo a vacunar. Claro, ¿y por qué es importante vacunarse? Porque recordemos todos los años, porque va cambiando la vacuna dependiendo de los distintos tipos de virus que existan y sus variaciones.
Por eso es que es importante vacunarse todos los años y además hacer el recordatorio de que es normal que su hijo, su hija o incluso usted pueda sentir algunos síntomas leves, es decir, que duran máximo 48 horas, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor muscular, arterial, que es lo común, lo esperable después de recibir la vacuna contra la influenza. Así es, Soledad, importante información. Entonces, reforzar en todos los grupos de riesgo y los grupos que deben vacunarse, hacerlo lo antes posible. Y lo siguiente es una historia insólita. Es un hombre que asegura que compró legalmente parte de la plaza de la comuna de Chihhuayante. Tiene título de dominio y paga contribuciones por ello. Felipe Jara nos cuenta y está con el protagonista de esta historia. Felipe. Hola, ¿cómo estás, Monse? Muy buenas tardes. Sí, mira, fíjate que estamos justamente acá en la plaza que se ha convertido en la plaza de la discordia acá en el sector de Chihhuayante Sur, acá en la comuna del mismo nombre. Por esta situación que te voy a tratar de graficar en este momento. Mira, en este momento estoy parado en una plaza, es evidente, en un bien nacional de uso público, pero si camino un par de pasos y me instalo acá, en este lugar, estoy en un terreno privado, así de llamativa, un terreno privado, es decir, de un particular, así de llamativa es la situación en que se da en esta plaza, la plaza José Palma Barrera, que lleva el nombre precisamente de un vecino y que ayudó a formar todo este lugar que estamos viendo en este momento, esta área verde. ¿Qué es lo que pasó? Que hoy día nadie lo tiene muy claro, pero por una razón que es parte, de hecho, de una investigación que se está haciendo en este momento, este terreno se puso en venta, es decir, ya era de unos privados. De hecho, es una empresa de ingeniería la que el año pasado pone a la venta la mitad de la plaza, la mitad correspondiente a la que es la población caupolicán de este sector. Se pone a la venta y ese aviso es el que ve un vecino, Andrés Salas. Él dice que al ver el aviso y porque él es vecino de acá de este sector también, al ver el anuncio, dice que comienza a realizar las preguntas en la municipalidad, dado que le llamaba la atención que fuese un terreno que él podía ver que era una plaza, un área verde. Dice que las propiedades estaban todas en regla y es así que comienza a hacer el proceso que termina también el año pasado con él comprando la parte que está a mi espalda, es decir, desde donde está este letrero prácticamente que dice el nombre de la plaza hacia lo que es mi lado derecho. Todo ese es el terreno que compró él, aproximadamente 26 metros cuadrados. Esto ha derivado en un conflicto que tuvo su punto más complejo el año pasado, cuando él, luego de ya haber comprado este terreno, lo cercó, lo cerró. De hecho, sacó los juegos también de este lugar y eso generó otro conflicto. Se presenta un recurso de protecciones, es decir, hoy día esto está completamente judicializado, bien digo, por dos vías: por un recurso de protección que presenta la municipalidad luego de que él cerrara este lugar, lo cercara y sacara los juegos, y otro por una demanda de precario que él presenta, es decir, quien compró el terreno para que, según dice él, se le reconozca a él como el dueño, el propietario de esta plaza. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar justamente declaraciones que tuvimos de él durante esta mañana. Este es un terreno que salió en un portal inmobiliario a la venta, lo cual me llamó la atención. Yo me contacté con el propietario que lo tenía en venta, ¿cierto? Y le pedí que me enviara toda la documentación. Los problemas comenzaron en el mes de agosto, cuando yo ya me hice dueño del terreno, quise cercar el terreno, ¿cierto? Retiré los juegos con acta de recepción de la municipalidad. Ahí algunos vecinos empezaron a hacer reclamos en el municipio, y en el municipio empezó a tener problemas conmigo, a pesar de que ellos me habían entregado documentación. A ver, esto es un lío, Felipe. Bueno, ¿qué destino quiere darle esta persona a este sitio? ¿Quiere construirse ahí, por ejemplo? No, la verdad es que él, se lo preguntamos directamente, con qué propósito él había comprado. Hay que tener en cuenta que es un espacio bien chico. Yo no sé si ustedes en la pantalla lo alcanzan a dimensionar, pero son 26 metros cuadrados, claro. Es decir, desde aquí,
desde aquí hasta donde ven ustedes la casa de color rojo, es un terreno bastante pequeño, pero él la verdad que nos decía que todavía no tiene muy claro, que él lo compró, vio esta oportunidad y lo compró. Ahora, que tenga un objetivo claro, no, eso aún no lo tiene decidido. Nos contaba que en este momento, claro, está enfrascado en esta trama judicial que se ha abierto a raíz de, claro, los reclamos de los vecinos. Esta es una plaza que nos decían se construyó hace por lo menos 40 años, te lo decía yo al inicio de este despacho. De hecho, lleva el nombre de uno de los vecinos de este lugar, don José Palma, que fue uno de los precursores y quien junto a otros vecinos comenzó a construir esta plaza. Lo otro es que nos decían que no tienen muy claro cómo llegó a hacerse un privado de la propiedad de este terreno. Todo eso es lo que se está tratando de averiguar en este momento. Tenemos más reacciones, los quiero invitar a que pasemos a escucharlas. Y este caballero se tomó la plaza, o sea, según él se la compró, no sé a quién se la compró, no sabemos, que ahora andan en reunión con el alcalde, porque él vino, sacó columpio, todo como prepotente, y se vino a acercar y ahí empezó todo el problema. Nosotros vamos a alegar hasta el último por la plaza, porque harto le costó a la familia Palma de construir esa placita. 40 años que está la plaza. No estamos hablando de un año, 2 años, son 40 años. Que toda la vida ha sido plaza. Bueno, más bonita que estaba ahora, porque ya se salieron los asientos, le sacaron un montón de cosas. Efectivamente, es una plaza pública que corresponde a un bien nacional de uso público y cuya administración por ley le corresponde al municipio. El terreno completo, que siempre se ha utilizado como plaza de armas, como plaza, no es una plaza todo el terreno, sino que es la mitad del terreno. La otra mitad es un terreno que es un terreno privado. Sí, para terminar, una imagen más emotiva que justamente nos decían los vecinos y que es parte de la molestia que tienen ellos. Que esta, por ejemplo, es la carreta que nos decían José Palma, era la que usaba para traer piedras del río en una especie de relleno que se hizo acá y fue la manera en que se comenzó a construir esta plaza, que ahora, claro, se lo decía yo, es la Plaza de la Discordia, porque no se tiene muy claro lo que va a pasar. Ya hay este recurso de protección que, se los decía yo, presentó la municipalidad en contra de este vecino, con el que, producto del cierre que se produjo el año pasado, pero está la otra causa también en el juzgado civil de Concepción, con esta causa con la que él busca que se le reconozca en definitiva como el propietario de este terreno, es decir, la mitad de la Plaza José Palma acá en la comuna de Chiguayante. Un verdadero lío, porque si era un bien nacional de uso público, pero un pedacito chicos de privado. Bueno, está complicada la situación. Gracias, Felipe, por esta insólita historia y nos vamos a la pausa. Sergito, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan una linda tarde, cuídense del calor, que se esperan 34, 35 grados de máxima acá en la zona central. Nos vemos. Chao. Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Hemos presentado 24 horas al día.